Cristina Rascón Castro nació en Culiacán, Sinaloa. Se fue a vivir a la ciudad de Ciudad Obregón, Sonora. Es economista, escritora y traductora literaria, maestra en política pública comparada por la Universidad de Osaka, Japón, y licenciada en economía por el ITEX Campus Monterrey. Ha publicado El agua está helada, Cuentráficos, Hanami, Puede que un saguaro seas tú, por los que obtuvo el Premio Latinoamericano de Cuento Benemérito de las Américas, el Premio Libro Sonorense, entre otros. Es traductora del japonés al español de Shuntaro Tanikawa, y ha ganado una buena cantidad de becas tanto en México como en el extranjero. Voy a abreviar su currículum para empezar propiamente con la presentación de su obra. Yo preparé un pequeño texto que se llama La escritura del viaje. 2 libros cambiaron mi percepción sobre la experiencia de viajar: Un bárbaro en Asia, de Henri Michaud, y Ladera Este, de Octavio Paz. Ninguno de los 2 autores se propusieron, en sentido estricto, creo yo, serle fiel al género. En el caso de Un bárbaro en Asia, encontré revelador que se hablara incluso de la mirada de los hombres. Ladera Este me pareció un diario escrito por un hombre en comunión con el paisaje, animales, clima, dioses. Para mi experiencia de lector, la literatura de Cristina Rascón Castro es una puesta al día de esas impresiones entrañables que aún me acompañan, aunque los suyos tampoco son libros de viajes. Están ceñidos al rigor que el cuento exige como género. La de Henri Michaud es una mirada sobre la China post-imperial del primer tercio del siglo XX. La de Octavio Paz es sobre la India prenuclear de la década de los 60 de ese mismo siglo. Y la de Cristina son sobre el Japón presentido por los tsunamis de todos los tiempos. ¿Cómo hacer tuyo un país tan en el otro extremo del septentrión mexicano, del que nuestra autora es originaria? Cristina dio en el clavo desde el principio, estudiando su literatura y su lengua. Si hay alguien que pueda ser la puerta de entrada a un universo, en este caso el japonés, ese es un escritor. Hay otros recursos de acceso, por supuesto, como el arte floral, la ceremonia del té y el buchido, pilares del Japón del nuevo milenio. Pero nadie mejor que un escritor para hablar de la piel de una cultura. Quizá esa incursión sea lo que ha pulido la sensibilidad de Rascón Castro, la que ha hecho que su prosa esté libre de lustres futiles, la que ha dotado de ligereza su pulso al momento de trabajar sobre la materia literaria. En El agua está helada y en Hanami, la novedad es que el extremo oriente es captado por una narradora joven. Si Michaud y Paz escriben desde su carácter de extranjeros, la narradora va más allá y nos cuenta, en El agua está helada, una historia donde los personajes son los mismos habitantes del archipiélago, una historia palaciega de amor, intriga, traiciones y refinamiento literario, una historia comparable, quizá complementaria, a Las palabras silenciosas de Inés Arredondo. Con la novedad que Cristina escribe historias con tramas alternas que, como en La rueda de las generaciones de que hablaba el Buda, tienen un peso misterioso en el presente, tramas que la autora nos vuelve naturales por la pericia que muestra en el manejo de la estructura narrativa. Uno se siente fascinado por el carácter ambiguo de los personajes de La otra historia. Un chef que, si bien hostiga a su esposa escritora con sus observaciones de sentido común, también es capaz de serle infiel por amor a su trabajo literario, nada menos que con la escritora que irrita a su esposa. Con el ánimo de allanarle el camino hacia los editores, esa entidad tan fantasmal como corpórea para quienes se dedican a las letras. También, como en Ladera Este,
hay intermitencias del oeste. Si en los poemas vanguardistas de Octavio Paz nos enteramos de la historia del México del siglo XIX y XX, en Hanabi nos centramos de la historia del México del siglo XXI. Me refiero a la revuelta zapatista en Chiapas. Pero si en Canción Mexicana los versos del Lord Byron de Mixcoac, alias con el que fue conocido Octavio Paz durante su juventud, olía a pólvora, en Hanabi huele a decepción por un país, el nuestro, cuyas revueltas fueron menos realistas comparadas con las del Japón medieval. Me he asomado a los trazos orientales de Cristina por elección propia, por afición hacia esa literatura, por asuntos de destino y porque no tuve otros libros suyos a la mano. Pero la literatura aérea y telúrica, echada a andar por el impulso poderoso y sugestivo de un haiku de esta narradora mexicana, tiene también un fuerte sabor mexicano. Por supuesto que hay otros autores que han tocado este tema del alma nipona, como Elma Correa, Pablo Soler Frost, y en nuestra tierra, Roberto Hernández Rodríguez y César Ibarra, con un cuento titulado Rosa Tokio, el primero, y Conductor de las Alturas, el segundo. El ciruelo en flor es considerado en Japón por pintores, guerreros y poetas uno de los momentos de suprema belleza. Los ciruelos del trópico mexicano, en cambio, dicen más cuando la fruta, verde, roja, amarilla, está adherida al tronco por un tallo minúsculo, justo cuando el árbol está desnudo, lo que nos hace pensar en el gran esfuerzo de la planta por brindar lo mejor de sí al privarse de su propia naturaleza abrigadora. La obra de Cristina podría ser una síntesis de ambos procesos naturales, procesos situados en paralelos opuestos pero unidos por una misma corriente de mar. La dejo con ustedes. Gracias. Gracias. ¿Sí me oyen bien? ¿Sí? Gracias a Juan Esmeiro, de verdad. Nació la invitación cuando le comenté que, siendo narradora y traductora, todavía no daba ninguna lectura en Culiacán, mi tierra natal. Yo aquí nací, pero me registraron en Sonora. Desde muy niña crecí en Ciudad Obregón, entonces yo siempre me consideré sonorense. Y últimamente he estado más conectada con Culiacán, con la familia que vive aquí, con la historia de la región, y estoy buscando narrativamente y emocionalmente pues conectarme con las raíces de Sinaloa, ¿no? Es muy interesante para mí regresar. Entonces, gracias a Juan Esmeiro, de verdad, por la organización del evento. Y bueno, como les comentaba, Juan Esmeiro, en realidad mucha de mi obra trata el tema de Japón como un país de primer mundo, pero también de Japón como un receptor de una diáspora inmigrante latina, coreana, brasileña, china. Y así como solemos escuchar que la gente se va a trabajar a Estados Unidos o a Europa, pues también hay un grupo fuerte de latinoamericanos viviendo en Japón. No es una presencia tan grande, serían más peruanos y brasileños, pero a mí como estudiante me tocó conocer a esta población flotante latina en un país totalmente diferente a lo que hayamos nosotros comprendido, ¿no? En nuestro devenir, en nuestra formación cultural. Acá venimos de grupos indígenas y españoles, franceses, yugoslavos, y si acaso para conectarnos con Japón, China y Corea, a mí lo que me ha servido es esa como raíz indígena, esa relación con las culturas precolombinas, es por donde yo encontré un puente para comunicarme con Japón. Entonces, en esta lectura, Viaje y Escritura, les voy a compartir un par de cuentos que se desarrollan allá, en Japón, y un cuento que se desarrolla en Sonora, en una cultura indígena yaqui, como para jugar un poco con estos espejos en mi búsqueda del cuento y del poema a través del viaje. Y como comentaba en la radio, también el viaje puede ser interior, ¿no? Es un viaje en el que estás buscando conocerte a ti misma y contrastas el mundo interior con el exterior. Entonces, mi tercer relato sería un poco un viaje interior, pero en ese paisaje que era un Japón extraño, desconocido. Entonces, voy a leer 3 de mis cuentos, espero 2 son breves, uno un poquito más largo, y espero que lo disfruten. Y al final preguntas, ¿verdad?
y charlar con ustedes un poco más. Este libro, Hanami, por cierto, se sacó el Premio Latinoamericano de Cuento Benemérito de América, que lo otorgan en Oaxaca, y lo editó Tierra Adentro. Es el más fácil, por así decirlo, de conseguir en las librerías Educal y también en distribuidoras comerciales. El resto de mis libros es más difícil porque son institutos culturales quienes los han publicado. Perdón, Cristina, te voy a dejar solita. Órale, gracias, de verdad. Ok. Senil casualidad. Cito, Tomonari, ahora os lo ruego, decidme sus nombres, pareja anciana. ¿Qué necesidad tenemos de continuar el secreto? Takasago y Sumiyoshi, los espíritus de Pino, marido y mujer, están frente a ti. De la obra Takasago, por el escritor Seami. 14 de mayo del 2001, Osaka, Satsuki-gaoka. Por fin, un lugar con silencio occidental, sin rigurosa perfección, con la calidez del murmullo y el ojear de periódicos. Café colombiano y mesas de mayor altura que mis rodillas. Croissant francés, ventana hacia un jardín artificial. Me hacía falta un lugar así, exento de tatamis y reverencias. Después de meses aquí, ya he perdido peso y también algunas costumbres, tontas si se quiere, saludar con un beso en la mejilla, un apretón de manos, esas cosas. A mi izquierda, dos Ojisan amurallados tras el periódico, arrugando los ojos para interpretar la bola de signos que siguen y seguirán siendo un misterio para mí. A la derecha, un Obachan, lady en sus 50, conversando con una pequeña maceta que trajo en la canasta de su bicicleta. Finjo no sorprenderme, como la mesera, un poco por cortesía, un poco por estar acostumbrada. La tercera edad es en Japón la base de la pirámide poblacional, nómadas de cafés a restaurantes a jardines, cargando su propia conversación y meciendo el tono de voz de la amabilidad al odio según el clima. En su mesa para 2 personas, la pequeña planta ocupa una silla y la anciana otra. Ordena un café americano y un vaso de agua, sin hielo o negaishimasu, para su planta. Después, los ojos se detienen un poco en mí y yo me escondo tras la obra de Takasago. Banderín de no quiero hablar con nadie en lengua nipona. Aunque entiendo el engranaje del murmullo, prefiero ocupar otro espacio que el hablado. Ojos grandirredondos de gato observador. Cito, estos pinos significan hojas de discurso que no caen, palabras. Sumiyoshi. Cierro la cita. Ya casi vas a tener una flor, dice, ¿no te da emoción? La planta no le contesta, tal vez porque la mujer vació entonces un vaso de agua en la tierra seca. La planta se ve contenta. De nuevo los ojos, también secos, de la mujer se encajan en los míos. Leo, leo, leo y leo, me repito y mi cabeza obedece. La mujer se levanta y dice, disculpa, ¿puedes por favor vigilar mis cosas mientras voy al baño? Es un japonés de lo más amigable y familiar, como si fuera amiga de mi madre o algo así, sin reparar que soy una gaijin, una extranjerota que muy probablemente no va a entender nada de lo que se le diga. Comportamiento de lo más usual en los nihonjin. Le respondo que no hay problema. Al regresar, vierte más agua en la maceta, acaricia sus hojas, sorbe un poco de café, limpia el tallo con una servilleta. Cito, las ramas de pino brillan con siempre verde, hojas de discurso, perlas de rocío que en el corazón buscan gracia refinada. Coro. Cierro la cita. Sí, una bolsa de plástico. La mesera la ve sacudiendo las pestañas. Onegaishimasu, ruega la anciana. La mesera pregunta al gerente si puede hacer entrega de tal encomienda. Cuando la mujer la recibe, explica, es que vienen las 2 en la misma bolsa. Dentro de la canasta, viajan incómodas. Una segunda plantita aparece sobre la mesa, tímidamente. Es más delgada, un poco débil. También recibe el daycare en cada hoja y unas palabras en voz baja que me confortan a mí también, intrusamente, a pesar de no conocerlas. La Oba-san gira sus ojos inquietos hacia las mesas de al lado, es decir, la mía. Me pregunta a qué hora saldré del restaurante. Cruza por mi mente la idea de gozar otra vez del patrocinio de esas errantes viejecillas y contesto que ya pronto. Qué lástima, responde. Te iba a encargar que cuidaras a mis plantas en lo que iba al supermercado y volvía.
Ni modo, tendré que llevarlas conmigo, ya están cansadas de andar de acá para allá, las pobres. Dicho esto, se levanta y paga su cuenta. A mí me da la impresión de que olvida algo. Reviso su lugar y nada, ninguna excusa para seguirla y conversar un poco. La observo pedalear su bicicleta y tornarse un punto grisáceo, lejos. En mi mesa, una flor de pino, abierta y seca, es el adorno que acompaña al café irlandés. Cito: se dice que plantas y árboles son seres insensibles, mas flor y fruto nunca equivocan su tiempo. Coro. Cierro la cita. Termino por creer en lo que ya no veo, como Tomonari. Gracias. Ese es un cuentito donde estoy citando a uno de los dramaturgos clásicos de Japón más importantes. Seami escribió sus obras en el siglo XIII y se siguen representando exactamente igual. Es como el Shakespeare de Japón. Ahora les comparto así un salto transpacífico y les voy a leer un cuento que tiene como escenario Shibakobi. Es un pueblo de la comunidad indígena Yaqui en la región de Cajeme, donde crecí. Cito: Shibakobi de noche. Cito: espacios encimados, montañas que separan nuestra realidad despeñada. El aura susurra eternamente el mismo tono. De la poeta Mara Romero, del libro Identidad. Cierro la cita. Noticia: asesina jovencita a su atacante. Esperanza Sonora, 21 de agosto de 2006. Agentes de la Policía Judicial del Estado detuvieron a una menor que al parecer cometió un homicidio en contra de un joven que quiso forzarla a sostener relaciones sexuales en hechos ocurridos en el predio Shibakobi del ejido Cocorit. La menor detenida es Josefa Buitimea Gómez, de 15 años de edad, con domicilio en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón. El occiso fue identificado como Luciano Valenzuela Murrieta, contaba con 31 años de edad y tenía su domicilio en la colonia Eduardo Estrella, en Cocorit. Quedó pendiente el resultado de la autopsia para determinar las causas de su muerte. Un familiar de la menor dijo que a eso de la 1 de la madrugada, la menor junto con el hoyo occiso salieron a pasear a caballo y al cabo de un tiempo no regresaron, por lo que optó por imponer una denuncia por la desaparición de la menor. Tras intensa búsqueda por la región, agentes de la PJE localizaron a la menor en la población de Cocorit, quien en sus primeras declaraciones dijo que el tipo se la llevó al citado predio donde quiso forzarla a sostener relaciones sexuales. Relató que aprovechó un descuido del hoy finado y se apoderó de un garrote y le asestó varios golpes en el cuerpo y se retiró del lugar a pie. Tras conocer esta versión, agentes de la PJE acudieron al lugar de los hechos y descubrieron el cuerpo sin vida de Valenzuela Murrieta, por lo que se notificó de inmediato al agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien se hizo cargo de las investigaciones. Eso no es cierto, dijo la abuela de Josefa. Estábamos todos en la fiesta, aquí en el patio de mi casa, como si fuera una ramada. Luciano le dijo a la chamaca que si quería ver a la fantasma, que él la llevaba. La fantasma de la casona, esa se aparece también en otros lados, en el árbol chueco y otros lugares. Ahí la llevó nuestro Luciano. Son primos ellos. Pero ya ve que la mamá de Josefa es de Obregón y allá se la llevaron desde chiquita. No sabe muchas cosas la niña, cosas de nosotros. Por eso anda diciendo que lo agarró a golpes ella tan flaquita. Eso no es cierto. La fantasma es una mujer yaqui, eso es lo que dicen. Una de tantas que mataron los yoris en este pueblo, casi siempre en la casona, pero hay quien dice que la vio en el hotel o en el árbol chueco, pero siempre anda por aquí, recordándonos. La fantasma se ríe mucho cuando espanta caballos. Anoche se rió, todos la oímos. Luego se oyó clarito que el muchacho gritaba, caballo desgraciado. Así que el caballo se le espantó, se le puso bravo y el caballo acabó con él. Así son cuando espantados, desconocen al amo. Eso no es cierto, dijo el toro amarrado a la madera pelona de un cerco improvisado. El que acabó con el muchacho desgraciado no fue un caballo, fui yo. Noté clarito que se le echó encima a la muchacha y ella se le zafaba. Yo la conozco de vista
La he mirado largo cuando camina, cuando acarrea el agua hasta la casa de su abuela cuando viene de Obregón. La he mirado largo y yo por mí me casaba con ella, pero estaba esperando que se hiciera mayor. El muchacho este desgraciado se me adelantó. Yo me le convertí en hombre, en la fiera que soy, y me le fui arriba, me le fui derechito y vi cómo ella corría, sin distinguir ni mi cara ni la cuerda esta que traigo amarrada, y que seguía colgando mientras el otro gritaba, caballo desgraciado, y el caballo desgraciado se iba corriendo. Eso no es cierto. Yo vi clarito que a la muchacha le salieron patas de cabra y empezó a patear al muchacho. Una vez que se vio sola en el monte con él, rumbo al árbol chueco, lo pateaba riéndose a carcajadas. Entonces sentí toda la sangre correr, la sangre que ya se ha derramado en mis calles y en mi plaza. Sentí que el muchacho era parte de mí, ella no. Los árboles me pesaban más que de costumbre y me costaba trabajo respirar a través de ellos. Los troncos canosos de los cactos de las afueras de mi tierra fértil me picaban y me decían que un yori se había cruzado a nuestro territorio y que ya nos estaba ingiriendo un mal. El muchacho se volvió serpiente, no le quedó de otra, y la muchacha tuvo todavía más miedo y lo pateó más fuerte. Pero la verdad es que el muchacho nunca la atacó. Tampoco se murió bien muerto, nomás a medias. Y ya sabemos lo que pasa cuando los que son serpiente no terminan de morir. Luciano acusó a la muchacha y esta tiene que ser castigada. Eso no es cierto, dijo la niña cuando fue interrogada por tercera vez. La verdad, tuve miedo de delatar a mi Luciano y por eso no les dije la verdad. Pero ahora que me lo están enseñando con su carita chueca y sus piernas quebradas, ahora sí ya sé que está muerto y que no está libre por ahí, fugitivo y lleno de culpa. Lo que pasó fue que Luciano y yo nos queríamos mucho, nos íbamos a casar. Empezamos a besarnos, me daba cosquillas y me reía de su plática. Entonces apareció otro señor, un señor muy grande y fortachón. Empezó a golpearlo a Luciano y este tuvo que defenderse. Yo le pasé un garrote y él lo usó hasta que el otro señor cayó, lleno de sangre, con los ojos abiertos. Nos dio mucho miedo porque estábamos seguros de que estaba muerto. El caballo daba vueltas alrededor del árbol chueco, un árbol regrandote. Caballo desgraciado, le gritó Luciano, y el caballo vino y Luciano se trepó. No tengas miedo y ándate con la abuela, me dijo. Yo tengo que irme o me encierran. Así que tuve que regresarme caminando, pero no sabía por dónde. Entonces él me alcanzó galopando y me dijo, métete a este árbol, no le hace que seas medio yori, y me metí. Caminé por unas puertas muy altas de madera, todo bien oscuro y bien húmedo. Mientras yo estaba adentro del árbol, escuchaba la voz clarita de Luciano que me iba guiando y yo le contestaba, me decía dónde tenía que dar vuelta. Cuando salí ya era de día, salí de otro árbol, más cerca de la casa. Luciano ya no estaba. Nadie sabía dónde estaba, por eso no sé cómo murió ni cuándo. Eso no es cierto, dice una voz en la oscuridad cada noche desde el 21 de agosto. Luego se escucha el relinchar de un caballo. Gracias. Ese cuento de Sivakovi ha sido traducido como a 4 o 5 idiomas y tiene mucho pegue en culturas que como nosotros comparten lo tradicional y lo moderno. En China, en Brasil, les llama mucho la atención, ¿no? Que podamos compartir leyendas, digamos, seres sobrenaturales y al mismo tiempo tener una PJE y, ¿no? periódicos con un lenguaje diferente, práctico, de noticiero. Bueno, otro salto transatlántico, y de mi libro El agua estelada les leo un cuento que escribí estando en esta experiencia en Japón. Tarántula y mis ideas abandonadas. Se divide en 3 partes. Parte 1, retratos. Sentadas en la banca, Tara y yo vemos el álbum de familia, una banqueta gris con línea amarilla. Favor de permanecer detrás de la línea. Un brief canyon, que es un hoyo de piedras rojas, muy bonitas, cortadas por una pareja de rieles. Del otro lado, otra banqueta gris, otra línea amarilla, otra muchacha sentada con su bufanda enredada en las manos retando al frío, 2 extranjeros tomándole fotos al anuncio con el nombre de la estación. El sonido del tren, intermitente, truculento, grave.
pausa y nada, solo resoplar, exhalar de un viento cansado, un viento interrumpido por los vagones, roto como un vidrio antes suspensión, como si el oxígeno hubiera solidificado para después estrellarse con la rutina. Pausa y nada, solo el viento cansado, roto, violado, moviendo traviesos las faldas y los sacos largos de las mujeres, sacudiéndolos como si fueran olas en un mar de telas gruesas y gesticulaciones. Hace frío, dice Tara con los ojos que no tiene. Las manos se meten en las bolsas de los abrigos mientras rodillas desnudas se besan por el viento. Las botas son altas, negras, rojas, cafés. Pesa el maquillaje. 11 p.m. Ellas van al centro de Osaka en el último tren, a Umeda a trabajar, hostess. Yo tomo el vagón en dirección contraria, sintiéndome un poco extraña en casa por la noche, leyendo o viendo películas con mi amiga de estambre. Decidí subirme a este vagón hace unos meses, cansada del whisky y las risas, los cigarros y el tren de regreso a los suburbios a las 6 de la mañana. Mis vagones van ahora hacia otras partes, atraviesan mi cerebro y llegan a mi estación central. Son los vagones que tanto tiempo quise tomar y no podía. Había que trabajar, había que llegar a tiempo, enviar dinero a casa, pagar créditos, hipotecas, ahorrar porque en un futuro. Había que pintarse las uñas y enviar currículums, no fuera a ser que la oportunidad me detuviera el paso hacia el vagón que no regresa hasta las 6 de la mañana y me ofreciera otro tipo de vagón exterior. Observo estos retratos movientes que no se detienen en otras personas. Ni siquiera el apetito viril se clava bulleranamente en las piernas redondas que se frotan unas con otras, sentadas, de pie, acuclilladas. Aquí, los ojos son caminantes sin otros ojos en donde reposar. Observo los rostros blancos, rojos, disque amarillos, helados, y los rieles y el sonido de las puertas del vagón cuando se abren y cuando se hermetizan. It's the same everywhere, it's the same as everywhere, rumia tarántula, enrollada en sus propios viajes y preguntas, recordando trenes en Europa, México y Australia. It's the same, even if those eyes could stop in some other wandering eyes, she says. Renumero los foreigners que llegan a descubrir el Oriente, los becarios que llegan con planes y papeles, las bailarinas de show que enlistan novios, citas y billetes, los blue collar workers apadrinados por sus empresas y managers. Retrato en mi mente al inocente foreño que no habla niponés y que no sabe en qué dirección va el tren porque no sabe leer ideogramas y ríe y toma fotografías y eventualmente se cansa. Aprende las direcciones por minutos transcurridos o número de paradas y se engrana en el lenguaje del silencio y las miradas al suelo. Se cansa. Y se encuentra de repente solo al borde de la lágrima sin saber por qué y piensa que Japón es territorio conocido, porque sabe que nadie miente y sabe exactamente qué preguntas le harán al conocerle y sabe cuáles serán sus respuestas, porque conoce cada sabor de los distintos tipos de salsa soya y de jóvenes preparatorianas. Eventualmente sabrá que es parte de una escenografía donde la pieza última del rompecabezas no es él, no era, no son esos que llegan ahora a la plataforma y toman fotos del insípido letrero que nombra a la estación. Parte 2. Tarántula. Con regularidad se me cuestiona acerca de Tarántula. Se le acusa de que no es un ser viviente, de ser producto de mi imaginación sin tubo de desagüe, proyección de mi personalidad fragmentada, instrumento de combate a la soledad y no sé cuántas más erradas teorías sobre la pobre cosa que yace ahora sobre mis piernas mirándome. Tarántula es negra, esponjosa, terciopelada. Huele un poco mal, pero es el tipo de seres que no se bañan. Sus ojos no están ahí donde habrían de estar, pero para sus expresiones no les son necesarias. Tampoco tiene lo que formalmente se conoce como patas delanteras y traseras, pero para trasladarse de un lugar a otro, generalmente obtiene la ayuda necesaria, ya que tiene los amigos perfectos para alguien que carece de los órganos físicos requeridos, como articulaciones y columna vertebral. Ni pies, ni garras, ni aletas, pero tiene un juego de 50 pares de estambrosos filamentos, gruesos y útiles para tener contacto con espacios físicos, seres humanos y animales. Su forma se puede confundir con la de una serpiente, pero su eje principal es demasiado flaco y blando. Sus patitas son estambres largos y débiles.
Alguna vez tuvo amoríos con un gato holandés que se obsesionó con tales patitas estrujables. Si de su personalidad se trata, es una fémina coqueta y observadora. Le gusta salir de noche, a pubs y centros de baile. Le gusta el olor del cigarro y las bebidas alcohólicas y tiene gran curiosidad por todo tipo de drogas. Hace unos meses estuvo viviendo con su novio el gay, Corona, con flores azules de orígenes europeos. Por cierto, Tarántula viene de París. No me gusta hablar mucho con ella de su ascendencia. No sé mucho acerca de su familia y me incomodaría que preguntara demasiado. Le gusta viajar en avión, arreglarse con broches de colores, usar lentes para ver libros y películas. Y digo ver porque no sabe leer ni escribir. Pero Tarántula es inteligente, da buenos consejos cuando se le piden y es más que nada un ser de tranquilidad, de relajamiento, diversión y sexo responsable. Nunca escaso y nunca eterno. Últimamente ha penetrado el mundo de mis sueños. En mis oníricas alucinaciones, Tarántula se mueve sola, sin necesitar de la mano o el cuello de alguien para enrollarse y conmutar. Era extremadamente felina y femenina y al final del sueño me reconocía y contestaba mi frase de te quiero como puede contestar mi mejor amiga. Tarántula es eso, una amiga, a pesar de que our acquaintances supongan que soy su madre adoptiva. Tara ha crecido y madurado a mi lado. Nuestros destinos se enrollan en sincrónica cuenta hacia atrás. Parte 3. Vagones. Las casas muestran orondas, techos sin azoteas. Techos sin desorden de ropa a secar, sin perros rascando el precipicio. Son techos como de escamas gruesas, azules, grises, negras. Nunca colores saltones, nunca la improvisación del cuarto pequeño, la pareja escondiéndose, el hombre fumando. Pareciera que no hay persona suelta, que hombres y mujeres pertenecen matemáticamente a una recámara, a un coche o a un vagón en el estómago del metro. Pareciera que no hay nadie sino nosotros, pasajeros, quienes admiramos la vista desde una ventana herméticamente cerrada, quienes vemos pasar los techos y las calles y el mar allá, lejos. Techos como pequeños botecitos de basura, con su correspondiente cubierta impecable, como si también tuvieran la etiqueta de inflamable, plástico, latas, pero no la tiene. No hay letras pintadas ni números, solo líneas entrecruzadas, decorativos artísticos, árboles moldeados desde pequeños. Recuerdo los techos habitacionales en México, las azoteas desbordándose de perros y de pedazos de cartón y cáscaras de fruta, las tapas coronándose de tendederos y mujeres y niños, las cucarachas gigantes y voladoras cruzando la frontera de un bote al otro, hacinándose en alguno que otro porque donde come uno, comen dos, déjeme al chamaco. Things may look nicer, but it's the same shit inside of the little boxes, says Tarántula. A mí esta vista de los techno buildings me molesta. Habrá ciertos compatriotas que enloquezcan con la innovadora, hermosa, eficiente, exacta y matemática arquitectura japonesa. Habrá uno que otro turista que gire su vista hacia mí y me diga señalando a la ventana, ¡qué hermosura! ¡Qué vista! Los edificios, el puente, el atardecer, ¡qué bello! Entonces me invade la náusea, las hileras de porqués de qué hago aquí es. Si todo esto frente a mí fuera un archivo de Corel Draw, yo borraría, delete, cut, edit, todos los horribles edificios que sabotean el mar con sus escamas de luz. El sol, que aquí en China, no tan lejana, parece una enorme flotante yema de huevo, se permite temblar y sonrojarse y me llama, me dice algo, con su luz naranja me está diciendo algo. La vista del sol debe ser fascinante. ¿Qué borraría el sol del paisaje en su tiempo más veloz y más lento y más eterno? Se atraviesa una fábrica. Yo contesto a la voz que a mi lado alaba la vista desde el monorraíl de Osaka. Es que a mí no me gustan los edificios, me estorban. O contesto, ¿será que a mí no me gusta ver los paisajes desde abajo? ¿Cómo desde abajo? Sí, tener que atravesar tanto cerco, techo, fierro, ventana, puentes, incluso desde aquí, que parece una altura paralela, que parece que el sol y mi cara se encuentran directito, incluso así no me gustan los edificios. A mí me gustan las ciudades desde arriba, cuando tierra y verde y edificios se vuelven amalgama paisajesca. Me siento entonces como Alicia en el País de las Maravillas, agigantada. ¿Será que a mí Japón ya me va quedando atrás? ¿Será que tengo que cambiar de vagón, de carreras nocturnas, de paisajes soligrisáceos? ¿Será que mi propio vagón contestará todas mis preguntas, recuperará mis ideas abandonadas? O más bien,
Japón ya me está haciendo pequeña. Me está convirtiendo en un chip disfuncional incrustado en esta matrix panorámica y por más que yo siga maquinando cómo salir de la máquina, la mano nipona me engarra la cabeza con pinzas gigantescas y me arroja en el cesto de la basura número 3, no reciclable, mi dormitorio y tarántula. Por tanto, he decidido abordar mi propio vagón hacia la tierra del hubiera. Y aquí viene una cuarta parte, no eran 3, eran 4. Ya es la última. Unknown Territory, de Ifland. Tara insiste, no abordemos, no. Pero las puertas se abren y mis pasos avanzan. Si Japón es territorio conocido, alejarme de Japón. Si Japón es el universo, alejarme del universo. Si Japón no soy yo, acercarme a lo que soy. En el vagón del hubiera hay muchas mujeres, algunos hombres, algunas niñas y niños. En el vagón del hubiera me veo de pie, colgada en las argollas, con traje sastre, me veo sentada y descalza, con un punto rojo en la frente. Me veo con uniforme deportivo, con mallas y vestido corto rumbo a mis clases de japonés, con vestido escotado y zapatos altos. Todas ellas están aquí, estacionadas en el vagón del hubiera, como si en ellas el tiempo no, los años no, la conciencia menos. Entonces aparecen las mujeres enamoradas del hombre equivocado, caminando y discutiendo frente a mi bufanda y yo. ¿Qué sabemos? Esas mujeres soy, fui, hubiera sido, era y otra vez soy. Mujeres con hijos, con lágrimas, mujeres de cabello largo, con canciones de protesta, mujeres ilegales. Este vagón no soy yo, tampoco yo. Le digo una mujer mayor con cara de autonomía. No se parece a mí, no ahora. A lo mejor soy otra pieza de la serie, a lo mejor ya me abandoné y me encerré en esta escenografía, tal vez. Me asomo al resto de los vagones, todos parte del Ifland, de otros seres, de otros japoneses. Una anciana en kimono fuma cigarros de clavo, un joven soldado pregunta algo en ruso, una niña rubia en uniforme colegial se me queda viendo mientras camina de la mano con un hombre mayor de ojos rasgados. Un hombre vomita brocha en mano tratando de pintar el interior del tubo de acero. El tren se vuelve algo así como el edificio frente a la Bolsa de Valores en París o sus murales underground, como el grafiti en el muro de Tijuana, como una tarjeta navideña hecha pedazos, como un orgasmo fluorescente, escupitajos en el suelo, sudor, besos, carcajadas. Tarántula me planta en un sofá que obstaculiza el sendero peatonal entre los asientos, su mirada puesta en mí, luego en el paisaje, en las casas y castillos que cada vez menos y en el verde montaña, el verde fresco que nos pertenece a todos y que ya hemos nombrado de alguna forma en todos los idiomas. Don't let me go, she says. Lo sabe. Este leak del universo es todo lo que yo no era, lo que ya no soy o pude más no quise haber sido. Este vagón no es para mí. Tarántula es amiga de la mujer que se queda en el sofá, apretando filamentos negros, fumando insegura, flotando entre las noches y su búsqueda de pertenencia. Esa que ya no soy, o más bien he decidido no ser. Esa mujer es una más mirándome con ojos que son míos, mi reflejo frente a la puerta que se abre, mis pies que descienden, mis manos libres. Me siento y observo a una chica, allá, del otro lado de los rieles, bufanda enredada en las manos, retando al frío. 2 extranjeros tomándole fotos al anuncio con el nombre de la estación. El verdadero territorio desconocido is the island, I say. A las 12 los trenes terminan su faena y faltan 5 minutos. Froto mis rodillas, espero sin tomar fotografías. Todavía me falta abordar el vagón hacia mí misma. In order to truly find some other pair of eyes I could lay on. Somewhere else inside of me, somewhere else outside of me. Maybe it wouldn't be the same, maybe, maybe. Si quieren se los traduzco. ¿No? Todavía me falta abordar el vagón hacia mí misma para poder encontrar verdaderamente otro par de ojos donde yo pueda descansar. Alguien quizá dentro de mí, alguien quizá fuera de mí, quizá ya no sea lo mismo, quizá, ojalá. Gracias.